Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy veremos la continuación de cinética química. Estaremos viendo la diferencia entre una reacción sencilla y una reacción compleja. También estaremos viendo de forma genérica el orden de una reacción. Y luego, jóvenes, estaremos resolviendo ejercicios de cinética química. Muy bien, jóvenes, empecemos con el tema del día de hoy. Mis jóvenes, nosotros vamos a tener dos clases de reacciones. Habíamos visto la semana pasada una reacción sencilla. Una reacción sencilla es aquella en la cual se va a dar en una sola etapa. Es decir, tenemos los reactantes y estos van a formar en una sola etapa a los productos. Muy bien, en cambio, en una reacción compleja, esta se puede dar en dos o más etapas. Es decir, tenemos acá los reactantes y van a formar un producto, pero este producto, al ser inestable, vuelve a reaccionar hasta formar los productos finales. Ya, jóvenes, muy bien, tenemos acá una reacción compleja, tenemos la primera etapa que es más lenta y también tenemos una segunda etapa que es más rápida. Cuando nosotros tenemos una reacción compleja, entonces el que define la velocidad de la reacción viene a ser la reacción más lenta o la etapa más lenta. Entonces, para este problema, entonces quien define la velocidad de la reacción viene a ser la primera etapa, porque una de las variables de la velocidad es el tiempo. Necesariamente la etapa más lenta es quien va a definir la velocidad de la reacción. Además, jóvenes, en una reacción compleja tenemos que identificar una sustancia intermedia. La sustancia intermedia es aquella que primero está como producto, pero luego en otra etapa está como reactivo o reactante. Podemos decir que el compuesto A2B2 viene a ser la sustancia intermedia. Ahora, jóvenes, si nosotros sumamos la etapa 1 con la etapa 2, vamos a tener lo siguiente. Etapa 1 más la etapa 2 nos va a salir A2, B2, nos va a salir acá A2, B2 más AB, ¿sí o no? Entonces, como reactante y como producto vamos a encontrar la misma sustancia que es la intermedia, entonces esta se elimina y vamos a tener finalmente A2 más B2 nos va a salir AB. Bueno, en este caso faltaría balancear y acá ponemos el coeficiente número 2. Entonces, jóvenes, cuando tengamos una reacción compleja, siempre nos van a pedir identificar cuál va a ser la velocidad de la reacción, lo va a dar la etapa más lenta. Y también nos piden identificar cuál es la sustancia intermedia. En este caso, viene a ser esta de acá. Esta vendría a ser la sustancia intermedia. Bueno, acá lo único que faltaba colocar el coeficiente. Entonces, como es la sustancia intermedia, se van a ir y finalmente nos va a quedar al sumar miembro a miembro A2 más B2 nos sale AB. Acá ponemos el coeficiente 2. Listo. Y esto sería la reacción global. Muy bien, jóvenes, pasemos a la última parte que viene a ser el orden de una reacción. Bien, sea la siguiente reacción general, tenemos como reactantes A y B, nos va a formar los productos C y D, donde los coeficientes estequiométricos son A, B, C y D. Listo. Luego nos dice la velocidad de la reacción según la ley de acción de masa será. Entonces habíamos dicho que para la velocidad de la reacción es importante las concentraciones de los reactantes, es decir, la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Pero como no sabemos si se trata de una reacción sencilla o una reacción compleja, entonces se eleva al exponente X y al exponente Y. Allá, donde X viene a ser el orden de A y Y viene a ser el orden de B y además X más Y es el orden global de la reacción. Ahora, jóvenes, la semana pasada habíamos visto la ley de acción para una reacción sencilla. Una reacción sencilla, si se cumple que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración molar de A elevado a su coeficiente A multiplicado por la concentración de B elevado a su coeficiente B. Esto se da si solo si es una reacción sencilla. Pero como no sabemos si es una reacción sencilla compleja,
entonces se le pone a estos exponentes. Ya el problema nos va a indicar si se trata de una reacción sencilla o compleja. Una vez visto la parte teórica, jóvenes, vayamos ahora a resolver ejercicios de cinética química. A ver, la pregunta número 1 dice, la siguiente reacción tiene como constante de velocidad lo siguiente. Aquí es a menos 2. Piden calcular la velocidad de la reacción en moles por segundo cuando las concentraciones son las siguientes. Entonces, jóvenes, cuando tenemos acá esta ecuación, tenemos que hallar primero la ley de masas. Entonces, la ley de masas dice que la velocidad de la reacción va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración molar de A. Pero como A está elevado al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Multiplicado por la concentración molar de B. Claro, además, jóvenes, A y B están en estado gaseoso, no hay ningún problema. Entonces vayamos a reemplazar. Bien, en este caso, jóvenes, las unidades todas están bien, no hay nada que hacer un cambio. Listo. Entonces la velocidad de la reacción va a ser igual a la concentración 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2 multiplicado por la concentración molar de A, que es 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2, pero todo esto al cuadrado. Multiplicado por la concentración molar de B, que es 2 por 10 a la menos 1 molar. Listo. Entonces vayamos a reemplazar, vayamos a calcular todo esto. Acá lo vamos a dejar acá, 2 por 10 a la menos 2 por, sería 1 al cuadrado, es 1. 10 a la menos 2 por 2 queda como 10 a la menos 4. Multiplicado por 2 por 10 a la menos 1. Entonces la velocidad de la reacción va a ser igual, a ver, multiplicamos número con número, sería 2 por 1, 2 por 2 es 4. 4 por 10. Ahora, jóvenes, como ven los exponentes todos son negativos, entonces por teoría de exponentes, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Menos 2, menos 4, menos 1 nos sale a la menos 7. ¿Menos 7 qué? Molar por segundo. Entonces buscamos la clave la letra C. Muy bien, jóvenes. Entonces pasemos a la pregunta número 2. Dice, para la reacción sencilla que se lleva a cabo en presencia de un catalizador. Allá, bueno, entonces puede ser un catalizador, puede ser el permanganato de potasio, puede ser otra sustancia que solamente va a acelerar la reacción química. Listo. Dice, determine la velocidad de la reacción si se descomponen 27 gramos de pentóxido de dinitrógeno. ¡Wow! Ahora nos dan la masa, ya no nos dan la concentración molar. Chicos, hay que recordar que la concentración molar es igual a ¿qué? Es igual al número de moles por el volumen. Ya el volumen tiene que estar en litros. Además, el número de moles es igual al peso de la sustancia expresado en gramos entre su peso molecular o masa molar. Listo, entonces si juntamos todo eso, entonces podemos decir que la concentración molar va a ser igual al peso de la sustancia sobre la masa molar, todo eso entre el volumen. Listo. A ver, vayamos a ver la ecuación. Primero tenemos que comprobar si está balanceado o no. 2 nitrógenos completo. 5 oxígenos. Acá tenemos 4 oxígenos. Acá tenemos un medio. Un medio por 2 es 1. 1 más 4, 5. Balanceado la ecuación, jóvenes. Vamos a dejarlo así, tal como está. No necesita balancear la ecuación. Entonces, vayamos a hacer nuestra ley de masa. Nos dice que la velocidad de la reacción tiene que ser igual a una constante de velocidad multiplicado por la concentración de N2O5, que es pentóxido de dinitrógeno, elevado a su coeficiente 1. ¿Por qué? Porque es una reacción sencilla. Listo, vayamos a reemplazar todo esto. Velocidad de la reacción va a ser igual. La constante, acá está constante de velocidad, es 2,1 por 10 a la menos 4. Multiplicado por esa concentración. Vamos a poner aquí un paréntesis grande. Listo. Entonces, vayamos a ver. La masa es 27 gramos. 27 gramos sobre su masa molar, que es 108. Todo eso entre el volumen de la solución.
Para este caso, el volumen es 2 litros. Y listo, vamos a operar eso. A ver, 27 entre 100,8 es igual a esa cantidad. Y todo eso entre 2 va a ser igual a eso. Y eso lo vamos a multiplicar por 2,1. Por 2,1 nos sale finalmente 0, acá. Vamos a poner acá, a ver. La velocidad de la reacción nos sale 0,2625, ¿sí o no? 0,2625 por 10 a la menos 4. Listo. Ahora tenemos que hacer notación científica porque las claves están en notación científica. Entonces, si nosotros corremos una coma hacia la derecha, entonces vamos a agregarle un exponente negativo. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser igual a 2,60 o 2,6, porque de acuerdo a las claves, multiplicado por 10 a la menos 1. Pero acá tenemos 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Listo, ya tenemos ya el resultado. Entonces finalmente nos sale 2,6 por 10 elevado menos 1 menos 4 menos 5. Listo, jóvenes. Entonces, jóvenes, en este problema hay que recordar qué cosa. Que la concentración molar, nuevamente, insisto, es igual al número de moles N entre el volumen de la solución. Pero este número de moles, ¿a qué es igual? Es igual a la masa expresada en gramos entre su masa molar. Y como el dato nos dice que está en un recipiente de 2 litros, el volumen es 2 litros. Muy bien, jóvenes, entonces clave la letra A. Listo. Entonces pasemos a la pregunta número 3. En la número 3, jóvenes, ya vemos algo distinto. Ya dice, determine la velocidad de composición promedio que, bajo ciertas condiciones, presenta el peróxido de hidrógeno en medio básico durante los 10 primeros segundos. Acá tenemos la reacción del peróxido de hidrógeno. Acá está. Se transforma en agua y también libera el gas oxígeno. Ya está balanceado ya. Pero por otro lado tenemos acá en distintos tiempos. Significa que para esta reacción química se ha trabajado en distintos tiempos y en cada tiempo se ha obtenido distintas concentraciones molares. Cuando tenemos parámetros de tiempo y concentraciones, entonces vamos a la fórmula general. ¿Qué nos decía la fórmula general? Que la velocidad de reacción, ¿de qué? Como nos piden analizar el peróxido, y este es un reactante, va a ser igual a ¿qué? A menos la variación de la concentración molar entre la variación de tiempo. Muy bien, esta es la formulita. Y con esta formulita vamos a trabajar. Entonces, por acá, velocidad de la reacción va a ser igual a ¿qué? A menos, vayamos a ver esta variación de concentración. El problema nos dice que tenemos que analizar durante los 10 primeros segundos. Entonces, los 10 primeros segundos va de 0 a 10. Entonces, ¿cómo operamos? Va a ser concentración final menos concentración inicial. Quiere decir que vamos a poner 3 por 10 a la menos 4 menos 9 por 10 a la menos 4. Y todo esto entre la variación de tiempo. Y la variación de tiempo va a ser igual a 10 menos 0. 10 menos 0. ¿Listo? Ahora sí vamos a operar. Entonces, velocidad de la reacción va a ser igual acá. A 3 le quitamos 9, nos sale menos 6. Menos 6 por menos por menos es más. Entonces nos va a quedar 6 por 10 a la menos 4. Entre 10. Y ya salió el problema. ¿Ya? Entonces, velocidad de la reacción va a ser igual a 6 por 10 a la menos 4. Este 10 que está con exponente más 1 sube con exponente cambiado. 10 a la menos 1. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a ser igual a 6 por 10 elevado a la menos 5. Vamos a las unidades, mol por segundo. Listo, buscamos la clave. Sería clave la letra D. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando tengamos acá un cuadrito de intervalos de tiempo y de concentraciones, entonces trabajemos en los intervalos que nos pide el problema.
Muy bien. Entonces, para jóvenes, pasemos a la pregunta número 4. La 4 dice, el etanol se forma mediante la reacción sencilla de acuerdo a la siguiente ecuación. Muy bien. Verifiquemos que esté balanceado. Un carbono, correcto. 4 hidrógenos, 3 más 1, 4, correcto. Hay dos carbonos, acá tengo dos carbonos. Un oxígeno. Son gases, correcto. Dice, a cierta temperatura. La constante cinética de velocidad es tal, ya tenemos la constante de velocidad, cuando en un recipiente de 4 litros se introduce 8 moles de gas metano y 12 moles de monóxido de carbono. Chicos, acá, cuando tenemos en un recipiente dos gases, una de las propiedades de los gases es la expansibilidad. Significa que tanto el gas metano va a ocupar todo ese recipiente, ¿ya? Y el monóxido de carbono, al ser también un gas, va a ocupar el mismo volumen. Eso se debe a la propiedad de los gases de la expansibilidad. ¡Listo! Entonces nos pide la velocidad de la reacción. Para esta ecuación química, la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración molar del gas metano multiplicado por la concentración molar del monóxido de carbono. Listo. Entonces, velocidad de la reacción va a ser igual a ¿quién? Acá tenemos la constante de velocidad. 2 por 10 a la menos 2. Ahora, nos están dando moles. Chicos, hay que recordar que la concentración molar es igual al número de moles entre el volumen de la solución. Ya, entre, en este caso, el volumen del recipiente. Y jóvenes, listo, entonces vamos a poner esos datos. Listo, en caso del gas metano, vamos a tener una concentración de 8 moles. Listo, en un recipiente de ¿cuánto? De 4 litros. En caso del monóxido de carbono, el problema nos dice que son 12 moles en un recipiente de 4 litros. Listo, ya salió el problema ya. Entonces decimos que la velocidad de la reacción va a ser igual a 2 por 10 a la menos 2 multiplicado por 8 entre 4, 2. Por 2 entre 4, 3. Entonces quedando finalmente velocidad de la reacción 2 por 2, 4. 4 por 3, 12 por 10 a la menos 2. Listo. Entonces buscamos la clave. Si hay clave. Y profesor, ¿y acá por qué no lo hizo notación científica? Eso va a depender mucho de las alternativas. ¿Ya, joven? Muy bien. Entonces, jóvenes, pasemos a la pregunta número 5. Dice, la siguiente reacción dice 3A más 4B nos sale 5C. Los coeficientes estequiométricos son 3, 4 y 5. Pero nos dice algo importante. Es de primer orden con respecto a A y B. Entonces, jóvenes, acá se va a cumplir, ¿qué cosa? Se va a cumplir esto, en la cual no necesariamente los coeficientes estequiométricos van a ser los exponentes. Eso nos está indicando que esta reacción química es una reacción compleja. Entonces, trabajemos con estos datos, ya no con esto, sino con los datos que ahora nos están dando. Entonces, decimos que la velocidad de la reacción para esta ecuación química es constante de velocidad multiplicado por la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Pero los nuevos parámetros son los siguientes, que el orden de A es 1 y el orden de B también es 1. ¿Ya ves? Y es mucho más fácil ya. Entonces vayamos a reemplazar. Y nos dan la velocidad de reacción. Nos piden calcular la constante de velocidad. Listo, vamos a reemplazar todos los datos. A ver, la velocidad de la reacción es 3,6. 3,6 por 10 elevado a la menos 4. Eso es igual a la constante que nos piden, multiplicado por la concentración molar de A, que es 1,2 por 10 elevado a la menos 3, multiplicado por B, multiplicado por la concentración de B, que es 1,01 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces, todo esto que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, la constante de velocidad va a ser igual a 3,6 por 10 a la menos 4 entre 1,2 por 10 elevado a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Listo. Entonces vamos a operar eso. Sería 3,6 entre 1,2. 1,2 nos sale eso, 3. Entonces, todo esto va a ser igual a 3.
por 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Esto es 10 a la menos 6. Listo. Y esto es igual a la constante. Ahora, el 10 a la menos 6 sube, pero con signo cambiado. ¿Y qué haría? 3 por 10 a la menos 4 por 10, a ver, a la más 6. Ahora sí, menos 4 más 6, correcto, más 2. Entonces será 3 por 10 al cuadrado. Clave, correcto, clave la letra E. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos resuelto ejercicios de cinética química, nivel pro, y también hemos visto parte de la teoría que nos faltaba explicar. Bien, jóvenes, esperemos que la exposición haya sido de su agrado, y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.